Muy bien, pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo módulo de este seminario de las raíces de la ultraderecha. Hoy vamos a hablar sobre el antifeminismo como puerta a la extrema derecha y para ello tenemos a Silvia Díaz Fernández que nos va a explicar un poco qué onda, como diría Franco. Yo digo eso, wow, no sabía. Bueno, en cualquier caso queremos daros las gracias a todos y a todas por participar. Ya sabéis que grabamos todas las sesiones para quien tenga que irse antes o para quien no pueda asistir, pues están todas colgadas en el canal de YouTube. Ya he pasado el primero. Y lo dicho, es una sesión interactiva. Vamos a estar pendientes de vuestras preguntas, las vamos a responder siempre teniendo en cuenta lo que se esté hablando en el momento, pero siempre van a ser respondidas. No os cortéis porque este es un seminario para vosotros y para vosotras y para que aprendamos. Así que nada, sin más dilación le voy a dar la palabra a Franco para que ya comencemos a aprender propiamente dicho. Bueno, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias en general a la Werkstatt für Sozialforschung, que es la que de alguna manera organiza todo esto, tuvo la idea de llevarlo adelante. Muchas gracias a cada una y cada uno de los que se anotaron y que siguen estas charlas y que después la ven en YouTube, donde van a estar colgadas, como decía Andrea. Y bueno, hoy tenemos el tercer encuentro de 5, vamos ahí por la mitad. Estamos con un tema que es uno de los más pedidos o de los más votados, si se quiere, en la hoja de inscripción. Le decía hace un rato a nuestra invitada. Vamos a hablar de antifeminismo como puerta hacia la extrema derecha. O tal vez esto tendría que estar en signos de pregunta. Y hoy Silvia nos tendría que responder en hasta qué punto eso es así y capaz que lo más importante, cómo y cuándo pasa esto, ¿no? Es decir, en qué contexto esto se puede llegar a dar. Así que le doy la bienvenida directamente a Silvia Díaz Fernández. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Y nada, antes de nada, agradeceros invitarme, me hace mucha ilusión y bueno, espero que lo que tenga que decir resulte interesante. Bueno, Silvia es una genia. Silvia es investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Yo la conocí el año pasado, no en persona. De hecho, desde la pandemia conozco cada vez menos gente en persona, pero no importa. A mí me cayó muy bien, más que nada porque explica bien. Yo leí un paper de ella que después lo van a tener a disposición para leerlo tranquilamente. Se llama Jóvenes en la manosfera, la influencia de la misoginia digital en la percepción que tienen los hombres jóvenes de la violencia sexual. Pequeño título, bueno, era el subtítulo ese, pero no importa. Es un documento que hicieron junto a, recordame, Elisa Elisa García Mingo, sí. García Mingo, y lo hicieron junto con el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, la FAD, que de alguna manera intenta mostrarnos, darnos una radiografía de lo que pasa en ese mundo, y a mí me sirvió para subirme a ese paper, entrevistar a Silvia y hacer el episodio que ustedes escucharon de Epidemia Ultra sobre antifeminismo. Y acá el antifeminismo juega un rol muy importante en el mundo este de las ideas de la ultraderecha. Tal vez acá ya nos alejamos de aquellos primeros módulos cuando hablamos de la Nouvelle Droite, de la Revolución Conservadora, incluso nos alejamos en algún punto de algunas ideas iniciales de la alt-right, ¿no? Y nos metemos, tal vez sí, en uno de las tribus o de las partes de ese movimiento de la alt-right, pero mucho más específico y que toma su propia forma dependiendo del lugar del mundo, dependiendo incluso la época, dependiendo las plataformas en las cuales se desarrolla. Así que, Silvia, si a vos te parece bien y no querés agregar nada más sobre tu trabajo o alguna cuestión así, arrancamos con alguna que otra pregunta. ¿Qué te parece? Sí, sí, genial. Bueno, como siempre, acá está abierto el chat, pueden mandar las preguntas que quieran, yo las voy a intentar eh, ir metiendo en las idas y vueltas que tengamos con Silvia, espero que se vea bien, después me avisan si se ve bien. Vos lo ves bien, Silvia, ¿no? Sí, sí. Genial. Bueno, como les decía, la idea es que nos metamos en el tema de antifeminismo y en algún momento armando el documento, perdón, armando aquel episodio de Epidemia Ultra, además del paper que les mencionaba, que es gran parte del episodio, leí algún que otro paper sobre antifeminismo de Silvia y de otras personas, y había un elemento que siempre aparecía, que tiene que ver con el título de este episodio, y es la relación que existe entre la ultraderecha y el antifeminismo, ¿no? Y la pregunta que yo le hice a Silvia y que le voy a hacer ahora un poco para arrancar y para entender un poco esa relación
es si, por un lado, nos podrías definir el fenómeno de antifeminismo, lo más sencillo que puedas, y que entre en más o menos 90 minutos, y que de alguna manera nos expliques cuál sería la relación entre este sector político, entre esta familia de partidos políticos y de movimientos que tiene que ver con esta forma de pensar la política. Vale, yo antes de desarrollar tiendo a ser bastante concisa, o sea que igual me tienes que tirar un poco de la lengua. Dale. Pero así a grandes rasgos el antifeminismo, como yo lo entiendo, lo veo como un posicionamiento ideológico que se opone al feminismo entendido como un movimiento de transformación social, que cuestiona, pues sobre todo, las bases del status quo, que en este sentido tiende a identificar como dos, que una sería la familia heteropatriarcal, basada pues en la familia, el núcleo familiar compuesto por un hombre y una mujer y los descendientes, y en las desigualdades transversales de género que pues resultan o aparecen como consecuencia del sistema capitalista neoliberal acelerado en el que vivimos ahora mismo. Entonces, ese sería a grandes rasgos lo que yo considero el antifeminismo. Luego, la relación entre antifeminismo y extrema derecha, pues a ver, es más complejo, pero también me gustaría empezar por decir que no es algo nuevo. O sea, es decir, lo que estamos viendo ahora es un recrudecimiento del antifeminismo, pero las derechas, bueno, los actores de ultraderecha y la derecha nunca han sido los grandes amigos del feminismo y de su poder de transformación. Siempre, si bien no han sido antifeministas tal cual hasta cierto punto, siempre ha habido cierta tendencia a cortar los avances, a intentar limitar el progreso, pero sí que es verdad que, por lo menos en el marco de España, que es el contexto que yo más conozco, lo que comentaba antes, ha habido una intensificación antifeminista y yo la localizo pues en 2018 con la entrada con la irrupción de Vox en el gobierno autonómico de Andalucía. Entonces, 2018, ¿no? Perdón. 2018, sí, 18. que justo también fue, todavía estaba España, pues con los debates en cuanto a lo que había pasado con ¿cómo se dice? Con el referéndum de Cataluña del año anterior, o sea, había mucha revuelta social en España y Vox pues supo capitalizar todo el debate sobre el tema de Cataluña, atrayendo votos a sus filas, y luego además pues sacó el discurso antifeminista que le sirvió también para aglutinar a un electorado y radicalizarlo o polarizarlo en cuanto a la cuestión de género. Y esto, la forma en la que fue capaz de hacerlo de una manera tan rápida y tan eficiente, pues yo creo que fue gracias a posicionarse como cabeza o como líderes de la lucha contra la ideología de género, lo que ellos llaman la ideología de género. Y aquí pues vuelve porque la historia es que es cíclica, la lucha contra la ideología de género no es algo nuevo, también viene de un pasado. Y esto se ubica, creo que, si no recuerdo mal, en la conferencia de Beijing del 95, pues donde se estipula la violencia contra las mujeres, que es un problema público, que hay que llevar a cabo medidas para la igualdad real. Y la Iglesia Católica redacta una carta y lanza un comunicado un poco pues mostrando su preocupación por esta ideología de género que se estaba empezando a consolidar y que estaba influyendo las políticas internacionales. Entonces, como advertía del peligro de la ideología de género en los 90, y esto pues siguió un poco en los 2000, y en España pues tenemos movilizaciones en contra de la ideología de género, sobre todo movilizadas por la derecha ultraconservadora y ultracatólica. Pero esto Vox lo hace mainstream. O sea, los 2000, cuando se intentó movilizar esta parte ultraconservadora y ultrarreligiosa de España contra la ideología de género, lo que
se puso de manifiesto es que realmente España, como un país que a pesar de tener esta tradición franquista y religiosa, pues había dado grandes pasos a su secularización y no caló. Este pánico sobre la ideología de género en los 2000 no caló, solo pues en la gente que ya estaba concienciada, por así decirlo. Lo que hizo Vox en los últimos 6-7 años ha sido llevarlo al mainstream y centrarlo como un problema público en España. Y esto se ha conseguido, ya no solo Vox, pero nosotros, o sea, tendemos a pensar en la ultraderecha en España solamente con el partido Vox, pero en realidad este partido viene complementado por un montón de diferentes actores antifeministas y antigénero. Y esto ha sido posible, y dicen Kovács y Peto, porque el género en la última década, sobre todo, se ha utilizado como un pegamento simbólico que ha aglutinado, o la posición antigénero, que ha aglutinado a un montón de diferentes actores de la derecha, con diferentes tradiciones ideológicas, con diferentes credos, desde pues, actores, como decía, conservadores, con ciertos tintes franquistas, como puede ser Vox en España, los ha metido en el mismo saco con actores muy religiosos o ultra religiosos, como puede ser el caso de Hazte Oír. Todos estos han dejado al lado sus diferencias y se han unido en fuerzas para combatir esta pues, perniciosa ideología de género, y el resultado ha sido pues, la instrumentalización del género como una herramienta para crear antagonismo político y a través de la cual culpar al feminismo actual de todo lo malo que ocurre en las sociedades ahora mismo. No sé si he respondido así un Sí, sí, poco. está muy claro. Es interesante esto de usarlo como herramienta para antagonizar, ¿no? Que acá en esta imagen que estamos compartiendo de la Universidad de Leipzig me pareció interesante porque de alguna manera resume todos esos caminos que te pueden llevar hasta ahí, ¿no? Y vos podés, esto se solapa, ¿no? Vos podés estar en varios al mismo tiempo, podés de alguna manera compartirlos en mayor o menor medida, incluso algunos pueden utilizar la idea, como hemos escuchado varias veces, el liberalismo inverso, ¿no? Esto de utilizar estar en contra de alguno de estos para limpiarse, ¿no? Para lavar culpas, ¿no? Entonces decir, yo no soy, por ejemplo, no sé, homofóbico, pero tal cosa, ¿no? Entonces se construye ahí una constelación de factores que terminan por igualmente ubicarte en este lugar. También lo otro interesante es que esto que vos planteabas, ¿no? De no es nuevo el tema del antifeminismo, y en ese momento cuando lo dijiste pensé que te ibas a referir a algo más relativo a Estados Unidos, ¿no? O sea, esto que vos decías, el 2018 como quiebre en España, pero las comunidades online, ¿no? Todos estos movimientos que después vamos a profundizar, pero en principio de alguna manera encuentran su mayor desarrollo allá en Estados Unidos, ¿no? Con la alt-right. Sí, o sea, de hecho, yo me centro en el caso de España porque antes de que Vox irrumpiera en Andalucía, se hablaba de la excepción ibérica, que hablaba de España y de Portugal como los únicos países en Europa donde la extrema derecha no había ganado terreno, no había conquistado pues, gobiernos locales, autonómicos, donde no había calado el discurso de extrema derecha y antigénero. Pero sí es verdad que en Estados Unidos ya tenemos, y en Inglaterra también, unos antecedentes de extrema derecha, desde, se puede llamar de proceso de fascismo, muy relacionado con el tema del género, con pues el caso más mediático y paradigmático fue el ascenso de Trump en 2016, con un discurso muy misógino que fue normalizado y fue celebrado. Entonces sí, en España tardamos un poco más, pero lo que siempre se dice, lo que ocurre en Estados Unidos acaba llegando siempre, sobre todo porque en el caso de Europa ya estaba, en Hungría, en Polonia. Totalmente, totalmente. Bueno, mira, vamos a dar un paso más. Vamos, mientras tanto, poner la primera pregunta para todas y todos los que nos están viendo, que tiene que ver con una palabra medio rara. Bueno, algunos ya lo deben conocer, tal vez todos lo conocen, vamos a ver, para eso preguntamos, que tiene que ver con el concepto del ginocentrismo, ¿no? El gino o ginocentrismo, no sé, vos me dirás después cómo se pronuncia, y es
algo que hablamos mucho la clase pasada con Jaime y tal vez una marca clara de las derechas radicales actuales y de la ultraderecha en general, que son las teorías conspirativas, ¿no? Y acá aparece esta, con este nombre tan interesante, que es muy utilizado cuando uno empieza a bucear un poco. Tal vez el ginocentrismo es menos famoso, entre comillas, que la ideología de género como concepto, digo, que vos estabas mencionando. He escuchado mucho hablar de ideología de género en discurso político, pero de ginocentrismo tal vez ahí te tenés que meter digamos, en los videos esos o en los podcasts que profundizan sobre el tema. Entonces, pregunta muy fácil. Explícanos, ¿qué es el ginocentrismo? Pues antes de responder, me hace gracia y me resulta muy curioso, pero hasta cierto punto no tanto, el hecho de que se conozca la idea de ideología de género porque es la que está más mediatizada, en la que, lo que comentaba antes, ha llegado el mainstream por haber, pues por estar todo el rato reproduciéndose en discursos políticos. Y algo como el ginocentrismo, que realmente es lo que está sustentando un montón del discurso de ultraderecha antifeminista, no se conozca tanto porque vive más bien en los nichos de Internet manosféricos, porque bueno, como digamos que para mí ideología de género parece que la forma en la que se presenta tiene como una base científica casi, y el ginocentrismo caería un poco más en toda la teoría conspiratoria que igual es contraproducente que se utilice en el discurso político, pero aún así, entre líneas está. Entonces, el ginocentrismo, pues se toma o se centra en tomar lo que viene siendo la perspectiva de las mujeres como algo universalmente válido. Pues en vez de tomar la perspectiva de los hombres, que es lo que lo que se ha basado la ciencia, es tomar la perspectiva de las mujeres. En este sentido, si el punto de vista de la mujer se basa en criticar y en identificar un sistema social que está basado en el patriarcado, en la discriminación sistémica de las mujeres, lo que hacen los actores antifeministas es pues resignificarlo y llamar ¿cómo diría? Se me olvidó la Hacer palabra. un reframing, ¿querés decir vos? Sí, resignificar y es que me viene la palabra en inglés, pero no me viene en español. Inventarse Ujú. la teoría del ginocentrismo para darle la vuelta y definirlo como un sistema social jerárquico que se basa en el privilegio constante y sistemático de las mujeres por el mero hecho de ser mujeres y en la Ujú. criminalización y la humillación constante de los hombres por el mero hecho de ser hombres. O sea, tenemos con que la sociedad ahora mismo, la forma en la que está articulada, sobre todo en sociedades donde el feminismo y las políticas de igualdad han llegado a un punto casi pues de cierta hegemonía, de cierta institucionalización, sobre las cuales había un consenso social, eh, pues se basa en pensar que esto viene porque el feminismo se ha convertido en una fuerza supremacista de imposición ideológica a través de la cual se está creando un sistema que discrimina al varón. Lo que se intentaba era llegar, o en los inicios del feminismo del siglo XX, del siglo XIX, era llegar a una igualdad, pero lo que los actores antifeministas defienden es que la igualdad se ha pasado y lo que ahora, el sistema en el que ahora vivimos es en una desigualdad de género contra el varón. Es un Claro. sistema centrista. Y de ahí, perdón que te interrumpo un segundo, de ahí aparece esto que les estoy mostrando acá en la presentación, ¿no? De una web que se llama Instituto Rothbard. Si escucharon a Jaime, saben de quién estamos hablando, si no, bueno, pregunten y les decimos quién es. Aparece esto de la dictadura ginocéntrica occidental. Bueno, está en portugués, ¿no? No sé pronunciarlo bien, pero esta idea de que hay una especie de, como decías vos, ¿no? De una teoría conspirativa porque hay una dictadura, pero oculta, ¿no? No se da cuenta nadie salvo los que lo están denunciando y que, bueno, se consideran por encima del resto de la población por conocer eso, ¿no? Claro, aquí entran en los espacios de la manosfera toda la teoría de la píldora roja, que es, bueno, no sé si lo habéis tocado antes, si lo explico. Ahora nos vamos a meter con eso Ah, vale. en 2 minutos.
Vale, pues genial. Es este despertar de la realidad, porque realmente vivimos en un sistema genocentrista, pero el feminismo ha llegado a una posición tan hegemónica que lo que ha hecho ha sido un lavado de imagen y se presenta como no, si es que solo queremos la igualdad, cuando realmente lo que buscan es la humillación del varón. Y esto se vende como pues, un despertar que hay que hacer para intentar luchar contra ello. Claro, y sabés que me parece interesante, no sé si vos lo analizás en tus trabajos, este tema en particular, ¿no? Pero lo más interesante es esta idea, esta obsesión por demostrar, que ellos le llaman demostrar, ¿no? Que es, entre comillas, científicamente porque citan 3 o 4 datos, vaya uno a saber de dónde, o sea, qué tipo de fuente usan. Creo que esa es un poco la tesis de todo el episodio de Epidemia Ultra que hicimos con vos, de decir, bueno, ¿de dónde sale esta información, ¿no? Y acá aparece esta burla firmada por el masculinismo, que es otra palabra que aprendí haciendo ese episodio con vos, que no sabía ni que existía. Y por ejemplo, no sé, la idea básica de el servicio militar es obligatorio solo en hombres, entonces tratando de demostrar con eso la desigualdad, o las agresiones femeninas son más toleradas que las masculinas. ¿Quién dice y por qué que es más o menos tolerado? No lo sabemos, pero aparecen estas cuestiones que intentarían generar una especie de consenso en torno a estas ideas, ¿no? Parecieran como de sentido común, así como la plantean. Y es muy llamativo, ¿no? Esto de cómo funciona y esta obsesión que te decía de demostrar, ¿no? Demostrar lo que están diciendo. Sí, vamos, estas fuentes, lo que tú comentas, no se sabe muy bien de dónde vienen. Bueno, más tarde lo comentaré porque sí que en nuestro trabajo identificamos posibles fuentes para este tipo de datos, pero ahí radica lo peligroso, que se presentan todas las evidencias o las pruebas para demostrar este sistema genocentrista, se presentan de una manera muy pseudocientífica que te llama a cuestionar realmente la ciencia y los datos que existen, porque hay una teoría conspiratoria de esa es la realidad que el feminismo te quiere vender, pero no te la tienes que creer porque eso es el ginocentrismo. Entonces, es muy difícil combatir este tipo de informaciones porque se presentan de forma que construyen su propia realidad. Claro. Ese es el gran truco, ¿no? De decir, si estás en contra de lo que yo digo es porque te convencieron de la mentira. Mira, vamos a poner un video, un pedacito solamente de un video que es de una página. ¿Sabes qué? Buscando videos un poco para ilustrar, encontré que hay un montón de información sobre estas cuestiones en México, ¿no? Hay como un movimiento muy fuerte antifeminista en México, al menos activo en redes sociales en español y en YouTube en particular, y encontré este video que tiene pinta de documental científico, que les voy a mostrar ahora, y que en alguna partecita nos explica, según su visión de este señor que lo hace, qué es el ginocentrismo. Tal vez lo podemos discutir un momento con vos. Espero que se escuche, me avisan si se escucha. Bueno, primero si se carga. El ginocentrismo es un término que refiere al modo de considerar a las mujeres como el centro de atención y mira el mundo desde una perspectiva predominantemente femenina. Esto puede manifestarse en diferentes formas, desde la jurisprudencia, usos y costumbres, hasta la experiencia individual de sujetos que no conciben otra forma de ocupar un lugar en el mundo que no sea alrededor de las mujeres. El ginocentrismo se puede presentar en diversas situaciones. Por ejemplo, en cuanto al cortejo, la procreación y otro tipo de relaciones afectivas, hay leyes que respaldan que una mujer demande a su expareja si luego de una relación larga él decide terminarla por no querer casarse. La mujer puede demandar porque le hicieron perder su tiempo. O bien... Perdón, mini pausa de mi parte. Hay leyes, ¿no? No dice ni en qué país, ni dónde, ni bajo qué circunstancias, y es una interpretación de la ley, no es que dijo ley 9451 en caso de, y te la lee, ¿no? Que también sería muy aburrido para un video de YouTube, lo puedo entender, pero se escudan en eso, ¿no? En hacerlo atractivo para decir cosas que, bueno, no sabemos si esto es tan así, ¿no? Te dejo un minuto más y cualquier cosa vos me decís, Silvia, si querés que corte, ¿eh? Si tienes un vínculo más sexual que afectivo durante un tiempo con una mujer, se considera que ella tiene derecho a una pensión alimenticia por un tiempo semejante al que haya durado ese concubinato. Es decir, que los ancianos que se consiguen una sugar baby por algunos años, si terminan con ella, la chica puede exigir dinero por la misma cantidad de años que duró esa relación. Se volvió tu sugar baby porque es bonita pero huevona, y puede seguirse colgando de ti sin aflojar. Si tienes un hijo y te separas, es más probable que la custodia sea para la madre
madre y existe muy poca supervisión al respecto de que ella cumpla el dejarte ver a tus hijos. Bueno, ese es otro cuento típico que se escucha mucho, ¿no? De que la mujer se queda con los hijos y demás. Y lo del sugar baby, bueno, ya excede. Ahí se cruza una línea claramente, ¿no? Ahí te das cuenta que esto no tiene ninguna intención de informar, ¿no? Sino, bueno, está haciendo política antifeminista. No sé si querés comentar o agregar algo más sobre esto que estamos viendo. Pues lo que comentabas tú cuando hiciste esa pausa, que aquí vemos la forma en la que se articulan y se difunden este tipo de mensajes completamente descontextualizados, sin ningún tipo de fuente, sin ningún tipo de alusión a leyes o pasajes de leyes específicas. ¿De qué legislación está hablando? ¿De qué país tan siquiera? Porque esto puede ser de México, pero tampoco hace ninguna alusión a ninguna ley en el Estado de México. Entonces, la forma tan importante es lo que se está diciendo como la forma comunicativa de estos mensajes antifeministas en la manosfera. Y en la manosfera o en las comunidades digitales online suele primar los mensajes cortos, reiterativos y muy persuasivos, de forma en la que tú ni siquiera necesites ir a consultar fuentes porque el vídeo o la comunidad ya se ha dado cierta autolegitimización, ¿sí? Donde su conocimiento se toma como en la realidad y así van calando poco a poco. Y es extremadamente persuasivo y difícil de controlar. Sí, sí, totalmente. Bueno, ahí vos me diste el pie para pasar a este segundo tema, que es el de la manosfera, que tal vez este sí se conoce un poco más que el ginocentrismo, no me dijiste cómo lo tengo que decir. Yo lo llamo ginocentrismo, pero... Ginocentrismo, muy bien. Vamos a decirle, como dice Silvia. Es más conocido, creo que todavía un escalón debajo del tema de ideología de género, porque tal vez no le sirve para el discurso, o sea, es difícil, ¿no? Justificar una manosfera y qué sé yo. Ideología de género suena a que te podés poner de un lado, y puede ser equidistante, es un uso más inteligente, si se quiere, que hacen de la retórica. En este caso, bueno, aparece la manosfera. Y una cosa interesante es que la empresa esta Spotify de los podcasts te permite poner ahora encuestas. Y yo puse una encuesta en tu episodio que decía, antes de escuchar el episodio, ¿sabías qué era el concepto de manosfera? Y el 90,4% no lo sabía. Lo cual me puso contento, pero a la vez me preocupó, ¿no? Porque decimos, bueno, es un fenómeno tan importante para entender este problema, digo, tal vez no es tan importante el fenómeno en sí, pero para entenderlo sí. Entonces, qué bueno en parte que el que llegó acá lo escucha y lo conoce y lo puede empezar a entender y en algún punto a trabajar, a combatir, pero por otra parte, bueno, hubiese estado bueno que una parte también de la población lo pueda manejar el concepto, ¿no? Lo importante es que, bueno, vos vas a tener mucho trabajo. Acá, mira, justo estamos respondiendo, están respondiendo, no te dije antes, el concepto de ginocentrismo lo conocía solamente el 20 y pico % de los que están ahora presentes, o sea que 3/4 partes no lo conocía, y acá estamos 90-10, o sea, se conoce aún menos la cuestión de la manosfera que el ginocentrismo, lo cual me llama la atención, y está bueno también porque así vamos a hablar de algo y nos vamos a ir aprendiendo algo. Entonces, lo más sencillo que puedas como antes, pero también sin perder rigurosidad, ¿cómo podemos definir al concepto de manosfera que para quien quiera profundizar lo encuentran también definido en este paper? Vale, pues manosfera, la palabra viene de la palabra anglosajona manosphere, man de hombre, sphere de esfera. Y esto como apunte, algunas veces en la literatura en español se llama manosfera, pero también he encontrado fachosfera, machosfera. Yo utilizo manosfera porque es la que mejor me suena a mí. Pensé que en la lista después venía foro coches. No, ese no. ¿Qué, perdón? ¿Foro coches? También, sí. Pero sí, de forma concisa y un poco simplificada, la manosfera se puede entender como un conglomerado de subculturas digitales masculinistas que están caracterizadas por la reproducción de discursos misóginos y discursos victimizadores del hombre,
que están muy alimentados de teorías conspiratorias, como puede ser pues toda la parte del genocentrismo, etc. Y como punto fundamental para un poco aproximarnos a la visión que se tiene de las mujeres y de la realidad y del feminismo en la manosfera, cabe destacar su filosofía, porque tienen una filosofía de base, a pesar de que la manosfera es, como digo, un conglomerado de subculturas, es decir, hay mucha heterogeneidad y no hay una cultura que tenga un posicionamiento completamente igual que la otra, hay diversidad de ideas, todas vienen atravesadas hasta diferentes puntos por la filosofía de lo que llaman en inglés la Red Pill, que es la filosofía de la píldora roja. No Ahí sé vamos. si tú, Franco, bueno, la gente que está viéndonos está familiarizada con la película de Matrix, donde hay un punto de la película donde a Neo, que si no recuerdo mal es el protagonista, Neo se llama, ¿no? Sí, sí. Le presentan con dos opciones, que es una, tomar la píldora roja y despertar de esta simulación de sociedad, de realidad en la que está viviendo y ver la realidad por lo que es, que está controlada por estas máquinas malvadas, o tomarse la píldora azul, seguir soñando y seguir viviendo su vida pues, en esta ensoñación donde todo es idílico, todo va bien y no hay nada por lo que preocuparse. Esta teoría de la píldora roja, esta escena de la película Matrix es la que fundamenta la filosofía de la píldora roja, donde se presenta que al introducirte en la manosfera, en este mundo masculinista digital, lo que estás haciendo es tomarte simbólicamente la píldora roja y despertar de la sociedad y ver el feminismo por lo que es un movimiento, pues lo que decía antes, supremacista, de imposición, totalitario, autoritario, que busca la humillación del hombre por el mero hecho de ser hombre. Entonces, esto sería a grandes rasgos lo que yo entiendo por manosfera. Está clarísimo. Voy a decir una cosa. Mea culpa, cometí un error. Me quedé con la pregunta de la encuesta anterior y la pregunta, como bien dice Borja, de esta encuesta de Manosfera no era si la conocen o no, sino que la pregunta era si tuviste contacto con subgrupos que pertenecen a la Manosfera, ¿no? De alguna manera, online supongo y demás. Entonces me confundí yo, leí mal la pregunta que yo mismo formulé, así que Borja, gracias por avisarme, no le había dado cuenta. Entonces, contacto con personajes de la manosfera, el 20% de lo que nos están mirando, lo cual es interesante. Habrá que preguntar, tal vez podemos hacer una encuesta, Andrea, que diga si ese contacto fue online o fue en persona. Creo que no creo, ¿no? Porque estos son comunidades más bien online, pero estaría bueno también saber si eso fue así. Acá, mira, no sé si podés ver la presentación, encontré esta imagen súper interesante por la estética. ¿Viste que es una estética medio de los años 50? Cuando el mundo era feliz y bueno y la familia era perfecta y la mujer ocupaba aquel rol de mujer, ¿no? Y todo esto que ya sabemos. Y no es casual, creo, que usen este tipo de elemento, ¿no? Y acá aparece como una especie de elemento radioactivo, ¿no? Todas estas cosas que de alguna manera la píldora roja nos libera, ¿no? De todas esas cosas. Y también, saliendo de esa época de los 50, tenemos podcast, por ejemplo, ¿no? Que en este caso Radio Hombre Alfa Top, bueno, no le quiero hacer publicidad, pero simplemente me llamó mucho la atención esto de tematizarlo de la píldora roja todo el tiempo y relacionarlo también con el tema de la seducción, ¿no? El claim del podcast es el podcast que te hace más atractivo. Muy interesante. Ahora vamos a ir a los gurúes. Pero sí, lo de la red pilling es fundamental para entender la masosfera, pero en algún punto te diría casi todas las teorías conspirativas que rodean, ¿no? El mundo de la ultraderecha, ¿no? Sí, la red pill se utiliza en cuanto al género, pero también muy ligado por ejemplo, a la cuestión migratoria. En España va muy ligada, hablaremos más tarde de ello, seguro va a salir, sobre todo si hablamos de mujeres antifeministas, y se utiliza como una herramienta para aglutinar a personas, para crear un sentimiento de pertenencia muy potente que te hace el compartir esta experiencia de haber despertado, de pertenecer a un grupo de eruditos que conoce la sociedad realmente y que no está alienado por parte de la izquierda hegemónica cultural, como se llama algunas veces por parte de estos grupos, y te hace sentir
pues que tú conoces la realidad y otros no. Y eso es un Claro. sentimiento porque la ultraderecha y la manosfera juegan mucho con las emociones, interpelan mucho a las emociones como una herramienta de movilización social, y generar este sentimiento de pertenencia y de casi exclusividad es muy potente, y así se generan alianzas y se generan pues sí, alianzas duraderas entre diferentes grupos. Claro, claro. Acá me manda Natalia, que está conectada, me manda una imagen que esto de la píldora roja y la píldora azul, en la campaña actual, por ejemplo, que pasó en Argentina, ¿no? Y decir, bueno, votás a estos, que somos los buenos, o seguís con tu vida horrible. En ese caso no aparece el antifeminismo, pero aparece esta dicotomía, blanco o negro, ¿no? ¿Es el bien o el mal? En cualquier caso, hoy estamos hablando de antifeminismo y lo que quisiera es que hagamos algo que no hicimos en el podcast, que a mí me pareció súper interesante. Yo me lo leí todo el paper que mostraba antes, que, insisto, después se lo pasamos, y no lo pude meter todo en el podcast porque, bueno, me quedé con las ganas. A mí me gusta mucho esta cuestión de la etnografía, de las categorizaciones, y ustedes hacen una muy interesante sobre la manosfera, donde van recorriendo grupo a grupo y van explicando, bueno, de qué se tratan estos grupos. Que para empezar yo diría, se superponen, ¿no? No quiere decir que si estás en uno no estás en el otro, pero ya no sé, nos comentarás vos. Entonces, si a vos te parece bien, podemos ir avanzando y tal vez nos podés contar 3, 4 cosas que son particularidades de cada uno de estos grupos para entenderlos mejor, tal vez incluso si hay diferencias entre países, ¿no? Y demás. Y empezamos, salvo que vos quieras decir algo en general sobre la manosfera antes de arrancar. Quería hacer un apunte que es que Sí, como he estado vamos, el panorama español político-social ha sido constante en las últimas 2 semanas, pero lo que habéis comentado antes de que la píldora roja y azul se ha llevado al ámbito político, me ha recordado pues lo que ha pasado en España con las elecciones de julio, todo el tema de la amnistía, la investidura de Pedro Sánchez la semana pasada, donde se ha reproducido un discurso, ya no solo por la ultraderecha, que en este caso pues la identifico como Vox, pero por la derecha más tradicional, un discurso muy polarizador y muy polarizante de o estás con nosotros, que somos el bloque de democracia, o estás con Pedro Sánchez y la izquierda, que es la dictadura. Y esto es extremadamente peligroso porque se está deslegitimando un proceso electoral, un proceso de negociación democrática y una investidura en democracia. Entonces vemos que aunque no se llame como o no se haga alusión a ningún tipo de píldora en el ámbito, en el sector político, vemos cómo claro. esta teoría de polarizar está estructurando el debate político en la actualidad. Solo quería hacer ese breve apunte. Sí. No, no, pero está muy bien que lo digas y es muy potente esto de el concepto, la metáfora de la píldora creo que lo hace todavía más sencillo, ¿no? Aceptarlo, porque es, si yo te digo, elegí entre lo bueno, esto es lo bueno, esto es lo malo, y yo lo defino, ¿no? De alguna manera, bueno, tenés una posición semipasiva. En cambio, si yo te digo, te tomás la píldora 1 o 2, es tu decisión, vos querés seguir viviendo en un mundo irreal o despertar, es como que te hacen parte, ¿no? Te interpela políticamente. Te Entonces llama la ahí, actuación, te hace sentir que si no actúas ya te van a... Tu realidad como la conoces se va a quebrar. Y sobre todo en España esto se ha utilizado mucho con el discurso de la unión de España como nación en contra de los nacionalismos regionalistas, como puede ser pues, ahora mismo más que nada el catalán, pero también el vasco, y se ha utilizado mucho como herramienta polarizadora para apelar a un futuro distópico de es que si no nos votas a nosotros o si dejas que la investidura pase, si no tomas las calles, como hemos visto sobre todo en Madrid, lo que va a pasar es el quiebre de España. O sea, se ha llegado a decir esto, que España se va a quebrar, como Pedro Sánchez se ha investido presidente con el apoyo de Junts per Catalunya. Entonces, este mensaje lo que decía antes, va directamente a las emociones y te llama a actuar. Y por eso hemos estado viendo en España y sobre todo en Madrid unas movilizaciones llamadas por la derecha y por la ultraderecha para protestar por un gobierno legítimo
que ellos califican como ilegítimo. Entonces, el potencial afectivo de esta polarización en las calles se está viendo, se está poniendo de relieve en España vamos, sin precedentes. Totalmente. Bueno, luego del pequeño rodeo español, que estaba muy bien, porque ayuda a ilustrar, y de esto se trata este seminario también, vayamos entonces ahora sí a la manosfera. Empezamos por esto que es raro el nombre, ¿no? Ya de entrada, esto de los derechos de los hombres, porque enseguida ya se te mezcla con los derechos universales de los hombres, que en su momento se usaba la palabra hombres para unir a la humanidad, ¿no? Después, bueno, se discute. Entonces ahí aparece esto y como que de alguna manera intenta oponerse a esto que estábamos diciendo del chinocentrismo y demás. Pero bueno, vos nos lo podés explicar mejor. Después te voy a pedir, si me equivoco con los logos, avísame, porque hay tantos logos y como estos son movimientos, no sabes bien quién tiene el copyright real del logo de esto. Vale. O sea, ¿quieres que comente un poco sobre los Sí, activistas? por favor, sí. Vale. Pues los activistas de los derechos de los hombres, como tú bien dices, parece, ¿no?, que apela a esta humanidad del hombre, androcentrismo, etc. Los activistas de los derechos de los hombres, toda su ideología y su actuación va por y para los derechos de los hombres como género, excluyendo completamente a las mujeres o cualquier otro género, porque se entiende o ellos defienden una visión en la que en la actualidad los hombres están perdiendo derechos por el genocentrismo, por el feminismo. Y cabe destacar que este movimiento de Men's Rights Activists no es nuevo tampoco, viene de tradiciones de los 90, de los 80, donde la segunda ola del feminismo estaba pues generando movilizaciones masivas, donde se empezó a desarrollar legislación en Estados Unidos y en otros países abordando la situación de desigualdad de las mujeres, como la discriminación positiva, también todo el movimiento de los derechos sociales, de los derechos civiles. Y aquí pues tenemos a un grupo de hombres que sienten que su posición de privilegio masculino en la sociedad se va a perder, porque lo van a empezar a reterritorializar las mujeres y el feminismo. Entonces se consolida un movimiento que pretende defender los intereses, defender los derechos de los hombres en una situación donde peligran. Y en cuanto a la manosfera, porque como bien digo, este grupo precede a la cultura digital, pero ha sido la que más ha ganado por la meditización de su movimiento. Nosotras, en nuestro trabajo, mi compañera Lisa y yo, los entendemos como realmente los ideólogos de la manosfera. Hay otros grupos que, sin caer en una infantilización, pero son más un poco de entretenimiento, como pueden ser, hablaremos más tarde, los youtubers antifeministas. Sí. Los activistas por los derechos de los hombres habitan unos espacios de internet que son mucho más densos, son mucho más ideológicos, son mucho más teóricos, porque tienen una capacidad de desarrollo de teorías y de conceptos mucho más potente que otros grupos. ¿Por qué? Porque gran parte de las personas que forman este movimiento suelen ser abogados, suelen ser policías, puede haber incluso hasta jueces, y también hombres que se han enfrentado a denuncias por maltrato, que han pedido la custodia de los niños, es decir, personas que conocen muy bien, o porque les ha tocado vivirlo por parte de haber sido denunciados, o porque trabajan en esta esfera, conocen muy bien el sistema judicial y son capaces entonces de intentar formar a otros hombres que pueden enfrentarse a denuncias, etcétera, en cómo articular una respuesta que les garantice que se pueden librar de la denuncia por maltrato, que puedan pelear por la custodia de los hijos. Y aquí es muy importante la capacidad de desarrollo teórico y conceptual que tienen, y también la habilidad de presentarlo como una ciencia veraz. Y aquí me surge el concepto del síndrome de alienación parental, que tan manido es en España y tanto se utiliza para intentar pelear por la custodia.
de los hijos en situaciones o en casos donde ha habido una denuncia de maltrato. Este síndrome de alienación parental pues, se utiliza como arma arrojadiza contra mujeres que denuncian y que pues, estipula que en casos de denuncia de maltrato o incluso simplemente en casos de divorcio, pues las mujeres utilizan o les lavan el cerebro así de manera muy explicada, muy sencilla, a los hijos para posicionarlos en contra del padre e incluso pueden llegar a producir información falsa pues, de abuso sexual por parte de padres a hijos o incluso denuncias falsas donde el niño o niña diga haber visto al padre pegar a la madre. Entonces esto es un concepto crucial que se utiliza en procesos judiciales muchísimo y que no tiene ninguna base científica, en absoluto. Entonces los vemos, o para mí, los veo como un grupo muy peligroso por la incidencia social y judicial que pueden llegar a tener los activistas por los derechos de los hombres. Ellos, se podría decir que son una red también que colaboran entre sí, o sea, esto de si está el abogado que sabe manejarse con no sé qué y que ayuda, y hacen de alguna manera también una cooperación, digamos, ¿no? Totalmente. Hay fuerzas, hay, vamos, redes de abogados que trabajan estos temas, hay redes de personas que han vivido estos temas en sus propias carnes, por lo que decía antes, por haber sido denunciados y comparten sus experiencias. Tienen canales de YouTube, tienen foros cerrados, tienen canales de Telegram, donde intentan aconsejarse lo mejor posible entre policías, entre jueces, entre abogados, entre personas, para intentar pues, ganar los juicios y que todas estas denuncias pues, sean desestimadas completamente. Entonces sí, hay una colaboración muy a nivel nacional, pero a nivel también transnacional, donde pues, tienen quedadas internacionales entre diferentes grupos de diferentes países. Interesante. Y esto les ayuda a articular una respuesta al feminismo más institucionalizado, muy peligrosa, la verdad. Y también es interesante, después vamos a volver a eso, pero esto que dijiste que son de alguna manera más ideólogos que activos, ¿no? O sea, que gente que está ahí difundiendo, divulgando y demás, porque seguramente ahí la conexión con los partidos políticos es más clarita, ¿no? Pero antes de seguir profundizando en esto, en todo caso volveremos después, vamos a los siguientes. Estos tienen yo lo voy a decir sin ningún tipo de problema, el peor nombre de todos. De todos los subgrupos que vamos a ver, es el nombre más raro. En inglés suena un poco diferente, pero porque no es mi idioma nativo. Supongo que para alguien que habla inglés también le parece raro. Yo les digo Mgetou. No sé si va. Me gustó eso. Y acá vemos en el logo que encontré, primero el de la izquierda, que parece una señal de tránsito, era el que más encontré, así que creo que es el que más se acerca al que usan. Y al lado estaba atado al de la Red Pill, ¿no? Me pareció interesante ponerlo otra vez ahí, siempre la pastilla roja, date cuenta. Así que bueno, ¿qué nos puedes contar de los hombres que siguen su propio camino? La verdad es que el nombre en español no tiene ningún tipo de... O sea, no es pegadizo, para nada. En inglés sí que suena mejor, pero igual es porque tampoco es mi lengua y todo en inglés a mí me suena mejor. Pero los hombres que siguen su propio camino, yo los llamo MGTOW, también muy parecido a como tú les llamas, pues han despertado, se han tomado la píldora roja, han visto a la sociedad por lo que es y asumen una condición de victimismo masculino, donde pues, la sociedad está... la forma en la que está construida, tenemos todas las de perder, porque las mujeres controlan el feminismo, controla todo. Y a diferencia, y lo voy a explicar un poco más tarde, pero yo suelo explicar los MGTOW o los incel de manera muy similar, porque hasta cierto punto su ideología, su argumentario ideológico se parecen. Lo ponemos ya que estamos. Gracias. Se parecen y hay un punto en el que se rompe completamente. Los MGTOW ven a este genocentrismo y esta sociedad de feminismo supremacista como algo estructural. No defienden o no reproducen un discurso en el que se culpabilice a las mujeres por ser malvadas,
cosa que vemos en el argumentario ideológico de los incel. Los incel sí que ven a las mujeres como seres malvados, seres corruptos, seres que solo buscan su bien personal, mientras que los MGTOW, los hombres que siguen su propio camino, lo ven como algo más, un problema social, no de las mujeres porque seamos seres malignos, sino porque la sociedad nos ha hecho así, que igual pues nos perdona un poco. No es que, no es que vamos, seamos así por naturaleza, sino que la sociedad nos ha corrompido. Y claro, pues como a todo el mundo le gusta el poder, pues nosotras nos hemos subido en el carrito de los helados del poder y de aquí no nos baja nadie. Entonces, la forma la visión que tienen de la sociedad de las mujeres y del feminismo es lo que sienta las bases para una respuesta que es completamente diferente. Los MGTOW tienen este componente de victimización, pero lo que hacen con esta victimización es, vale, la sociedad es corrupta, ¿por qué vamos a querer participar en ella? Nos vamos por nuestro propio camino, como bien indica el nombre, y nos desligamos de la sociedad porque está corrompida. Los MGTOW tienen un desligue de la sociedad que va, o como nosotros lo pensamos, va por eslabones. Tenemos el primer eslabón, que es cómo nos desligamos de la sociedad, entendiendo que lo que más está corrompido son las mujeres, pues no mantenemos relaciones románticas con ellas. Solo mantenemos relaciones sexuales, pero no mantenemos relaciones románticas porque esto nos puede llevar a defender el feminismo o ser partidarios de la igualdad y caer otra vez en la píldora azul. Primer eslabón. Segundo eslabón. Mantener relaciones sexuales con mujeres puede ser tentador para acercarnos a ellas como si fueran seres dignos de entablar cualquier tipo de relación. Entonces solo vamos a practicar sexo con trabajadores sexuales. Pues porque los trabajadores sexuales entienden que son trabajadoras, por lo que la tentación de desarrollar cualquier tipo de sentimiento no estaría allí. Y bueno, aquí pues podemos hablar de la deshumanización de las trabajadoras sexuales, pero bueno, no viene al caso, pero simplemente ponerlo ahí. Ese sería el segundo eslabón. El tercer eslabón es no mantener relaciones sexuales con mujeres, porque eso sería todavía caer en sus redes de manipulación, que muchas veces la manipulación femenina es por la instrumentalización del sexo. Entonces no se mantiene ningún tipo de relaciones. Y esto yo no lo consideraba, vamos, se podría considerar un eslabón, pero esto ya sería como para los grandes eruditos, sería todo el movimiento del no-fappers. Y no sé si se conoce, porque es bastante nicho y viene mucho de Estados Unidos. Yo no sé si en España se produce mucho, sé que en México también ha tenido bastante calado, pero el movimiento de los no-fappers es que me hace mucha gracia porque Es tremendo. bueno, Yo me estoy conteniendo, porque si no parece que me río de... Yo es que he aprendido a tener que reírme porque si no lloro. Entonces, tengo que reírme para, no sé, intentar como distanciarme un poco de esto. Pero el no-fapper lo que viene a defender es el no masturbarte tampoco. Porque ahí también se está dando cierto control sobre tu vida, sobre tu sexualidad, sobre tus pensamientos. Igual ahí las mujeres no tienen nada que ver, convengamos, ¿no? ¿Cómo, O perdón? sea, ahí las mujeres no tendrían que ver en esa... Ahí, si vos lo haces, no es culpa de las Sí, mujeres. no. Sí, no, porque porque estás pensando en una mujer. claro, y en toda la industria ok. del porno o el OnlyFans sigues dándole algún tipo de beneficio tuyo a la mujer, ya no solo porque se pueda beneficiar Es fuerte. económicamente, sino porque tus pensamientos, tu tiempo libre, en vez de dedicarlo a tu mejora personal, que es mucho de la filosofía MGTOW, de tú, hombre, solo tienes que mejorarte a ti mismo, tienes que hacer todo lo posible, todo lo que esté en tu mano por alcanzar un estatus mejor en tu vida, se lo das a la pornografía y se lo das a las mujeres. Entonces, eso malo. Los incel, esta victimización masculina, la forma en la que reaccionan en relación a ella, es lo que muchas veces se llama como se tragan la píldora negra, que es exclusiva de los incel. Y la píldora negra es o tiene que ver o desarrolla, articula un discurso muy fatalista, donde realmente hay, bueno, pues yo he habitado varios grupos de incel como merodeadora, donde se cae mucho en el autoodio,
es un discurso muy oscuro, donde cualquier tipo de idea viene muy ligada a odiarse a sí mismos, odiar la realidad y también intentar vengarse. Esto sí que es verdad que no todos los grupos incel, y para nada no todos los chicos que se autoperciben como incel, tienen estas fantasías de venganza, pero sí que son las que más captan la atención. Y es pues la idea de vengarse de las mujeres por haberles tratado mal, por haberles denegado sus avances sexuales, haberles rechazado. Y esto pues ha acaparado la atención mediática porque ha habido momentos o situaciones donde esta violencia simbólica digital ha llegado a las calles y ha habido atentados contra mujeres en Estados Unidos, en la India, en Corea del Sur, en Inglaterra, donde pues una persona o un hombre ha ido a la calle y ha intentado matar a todas las mujeres que se ha encontrado porque en su época pues la habían rechazado o no habían querido acostarse con él. Entonces, estas fantasías de venganza son muy importantes en la cultura incel, aunque la gran mayoría de las veces, gracias a Dios, no llegan más allá de pues, fantasías digitales. Pero a mí me parece muy interesante cómo los incel lo que hacen es denunciar este celibato involuntario al que las mujeres les someten, mientras que los micta acaban sometiéndose a un celibato voluntario para desligarse de la toxicidad de las mujeres. Entonces me parece muy interesante cómo dos comunidades que están atravesadas por la misma filosofía, hasta cierto punto, articulan mensajes que son tan opuestos totalmente. A ver, voy a hacerte una pregunta que tal vez queríamos hacer al final. Me la hizo Santiago a través del chat que está por acá y que también la hablamos con Andrea y con Miguel hace un rato, porque estábamos viendo, bueno, la presentación de hoy y de alguna manera, claro, a mí también me pasó, ¿no? Hay algunas cosas que dan risa, bueno, no sé. Y ahí es donde yo pensaba, mi primera reacción, ahí cuando salía de eso, de algo que me da risa, por ejemplo, el nombre de este grupo y demás, o que vos hables de la píldora negra, la píldora verde, parece que estamos jugando jueguitos de rol, ¿no? De gaming y demás. Nos preguntábamos, ¿no? ¿Es la risa, es el chiste, es el burlarse un mecanismo para luchar contra esto? ¿Es peor, es contraproducente eso? Digamos, hay que tomárselo de otra manera. ¿Vos cómo lo ves esa cuestión de reírse, ¿no? Porque acá lo que dice Santiago está muy bien en su pregunta, él dice, todo lo que escuchamos, lo que viene de esa manosfera, muchas veces es difícil de refutar porque tiene un fuerte componente emocional, entonces no estamos argumentando, no estamos queriendo llegar a la verdad, digamos, en el sentido clásico, sino que, bueno, estamos discutiendo con alguien que está dolido, no me importan las razones que tiene, pero está mal y no se puede recuperar de eso, evidentemente. Entonces, ¿qué hacemos con esto de reírnos de eso? ¿Cómo lo ves vos? ¿O cómo lo has visto en tu trabajo, ¿no? También. Pues es muy complejo y yo creo que no hay, vamos, en mi opinión, no hay una respuesta final y una respuesta más cierta que la otra. Pero yo en mi trabajo, pues empecé teniendo una posición de yo no me reía, yo pasé meses sin reírme para nada porque lo que ves es violencia, una legitimización de la violencia contra las mujeres y otros colectivos, como puede ser pues, las personas racializadas, la comunidad LGTBI, muy bruta. Pero yo y mis compañeras empezamos a reírnos como mecanismo pues el coping mechanism, para intentar lidiar con lo que veíamos, para intentar distanciarnos, para minimizarlo. De realmente esto, hasta cierto punto, algunos memes antifeministas nos acabaron haciendo gracia ya por la familiaridad y por intentar pues minimizar su discurso. Entonces yo lo veo que por ahí puede ser una estrategia buena para lidiar con ello y para también no hasta cierto punto ridiculizarlo, pero no con el objetivo de ridiculizarlo, sino de restarle importancia, porque realmente no presentan nada científico, nada veraz. Pero al mismo tiempo puede
puede llegar a ser contraproducente, pero es que al mismo, o sea, también me planteo, es que todo puede llegar a ser contraproducente cuando lidias con la extrema derecha porque son capaces de darle la vuelta a cualquier tipo de acción que se haga para ir contra ellos y pintarse ellos como las víctimas. En el proyecto en el que estoy ahora mismo estamos viendo cómo se está respondiendo a la ultraderecha en el ámbito institucional y qué obstáculos ha habido para frenarle los pies. Y lo que estamos viendo es que la mejor manera sería pues cortar el discurso antifeminista que se oye en el Congreso, en el Senado, pero la otra partida es, si se les corta, lo que van a argumentar es que se les está restringiendo su capacidad, su libertad de expresión y se van a victimizar, van a incluso a ganar rédito político a través de esto. Y con la risa puede ser lo mismo, pero yo veo como un poco más difícil que puedan sacar tanto rédito electoral o tanto rédito en redes sociales, en los grupos de la manosfera, a través de la risa. Creo que yo la veo como una estrategia mucho más eficiente y que incluso puede aglutinar a gente. Yo veo la manosfera y uno de los grandes peligros que le veo con ella es que es extremadamente entretenida. O sea, si a mí me pueden llegar a hacer gracia, me imagino a chavales de 14 Claro. años, 13 años, que van a la manosfera porque se ríen. Y ahora mismo, en la situación en la que estamos, sobre todo desde el COVID, hay pocas cuestiones sobre las que te puedas reír viendo el panorama socioeconómico que tenemos pues, en Argentina, en España, en México, en Estados Unidos. Y la manosfera actúa como, nosotras lo hablamos muchas veces, como un bar donde los hombres van a contarse sus experiencias, a contarse sus miserias, pero también a reírse. Entonces, si podemos traer la risa hacia nuestro campo, que se puedan reír con nosotras de estos mensajes tan ridículos, creo que igual tenemos algo de batalla liberada, porque igual me estoy yendo un poco off topic, me cortas cuando quieras, pero creo que una reflexión que tenemos que hacer y una autocrítica, y siempre lo hablé con mi compañera Elisa, de autocrítica hacia el feminismo, es que el discurso feminista es muy tedioso, es muy denso, no divierte, habla de cosas muy serias todo el rato, es todo el rato violencia, muerte, desigualdades. Y si podemos hacer un discurso más entretenido, que llegue más a las nuevas generaciones, pero a generaciones anteriores también, creo que podemos ganarle un poco de terreno porque ahora mismo ese terreno lo tiene la manosfera, la ultraderecha, totalmente. Es la que es entretenida, es la que mira a Milei sacando ¿cómo se llama? La motosierra, sí. La motosierra. No quiero decir que con esto se caigan las mismas estrategias comunicativas políticas, pero si se pudiera hacer un discurso que fuera un poco menos aburrido y más engaging, creo que igual sería beneficioso. Está muy bueno lo que decís, porque también es entender con quién estamos hablando y qué idioma hay que usar para hablar. Y justo ahí venía una pregunta que me hacía Andrea de la Berkshire y que yo también tenía ahora en la cabeza. Tal vez la podemos ir desarrollando en profundidad ahora en el próximo bloquecito, pero tiene que ver con la juventud. Antes de meternos a la juventud y a cómo los jóvenes, imagino inmensa mayoría de hombres, ¿no? 14, 15, 16, 17 años, incluso más jóvenes, me lo dijiste en el podcast cuando te entrevisté la primera vez, empiezan a consumir esto, ¿no? Y empiezan a ver esta realidad que se les está mostrando. Y hay una cosa, un videíto que te quería mostrar que de alguna manera tal vez resume un poco cómo se empieza a pensar en esa supuesta injusticia y que sostiene a todo esto. Mira, vamos a verlo juntos, dura 1 minuto creo. Ahí va. Gracioso. Sí, pero no gracioso. Me mencionaron en ese video y dije, pues tiene razón, de hecho. O sea, al final del día el 50-50 es una expresión. Lo importante, el principio detrás es la cooperación. Ya en el contexto de una pareja que vive junta, pues es lo normal, ¿no? Que ambos cooperen en el sustento de la casa y ambos cooperen en la labor doméstica. Cada pareja tendrá sus acuerdos, etcétera, pero ese es el punto con el 50-50, ambos ponen de su parte.
Entonces todo bien. Luego vi un comentario. Entonces, si el hombre paga todo, ¿no tendría que hacer nada? Ah, no, porque la labor doméstica no es una ayuda. Entonces, si una mujer hace toda la labor doméstica, ¿tendríamos que obligarla a buscar dinero para aportar a la casa? Pues no, porque eso sería machista. Es como con muchas luchas sociales actualmente. Hay que ponernos a los estereotipos de género, en letras chiquitas, solo los que oprimen a la mujer. La cosa es no perderle. Bueno, quiero decir dos cositas y te dejo. La primera es, y esto es interesante, esta charla, así tal cual, la escuché en el club de fútbol de mi pueblo, acá en Alemania. En alemán, ¿no? No en español. Pero es la misma, idéntica. Es decir, si el hombre es el único que trabaja, o sea, pone el 100% de lo que serían los recursos materiales, ¿por qué debería ocuparse de llevar a dormir al chico, etcétera, ¿no? Ese tipo de razonamiento. Entonces, es algo que es bastante transversal, ¿no? Que se discute a un nivel al mismo tiempo que después se habla de fútbol y dice, no, porque este juega mal. O sea, es parte de una sobremesa, no hay una discusión ahí de un grupo profundamente ideologizado en ningún sentido, sino, bueno, estas discusiones, ¿no? Que se dan. Y entonces ahí ves cómo esto que vos decías, esta capacidad de encontrar la relación con lo que se está discutiendo en una sociedad, ¿no? Y después convertir eso, hacerlo un discurso político, ¿no? Sí, sí, totalmente. La verdad que pues ya lo has explicado muy bien tú, no tengo mucho más que apuntar, solamente pues cómo estos mensajes al final calan y se politizan y se utilizan como un vertebrador del discurso político antifeminista. Mira, ahora volviendo entonces a lo que decías al final, que me gustó mucho, después tal vez hacemos ahí el recorte y hacemos nuestro shot de esa parte. Volvemos al tema de los jóvenes, de hacer un discurso un poco más atractivo, más entretenido, de no caer en lo oscuro, en los datos, en todo esto que vos mencionabas. Y otra vez Andrea me escribe y me dice eso, ¿no? De cómo prevenir que ese discurso caiga en estas generaciones, en los más jóvenes, etcétera, etcétera, solo a través del entretenimiento. Bueno, ahora lo podemos discutir, pero acá viene esto que vos decías. Los youtubers antifeministas tienen mucho más de capacidad de ganar dinero y de ganar views y llenarse de dólares o de euros con estas escenificaciones de la injusticia que ellos plantean y demás, que creo de estar absolutamente convencidos de lo que dicen o hacen, ¿no? Digamos, por encima está eso de generar entertainment, ¿no? Todo por encima, eso por encima de todo. Entonces aparecen estos youtubers antifeministas que hacen dinero y al mismo tiempo se convierten en vehiculizadores del discurso. Entonces, ¿qué nos podés contar para entender un poco a este grupo, tal vez darnos algún ejemplo que otro? En el episodio del podcast hablamos un poco de eso, pero bueno, en todo caso, puedes mencionar algún que otro ejemplo. Pues como tú bien dices, los youtubers antifeministas al final acaban por ser los vehiculizadores del antifeminismo y también de una posición antifeminista tan entretenida, en el sentido de que son capaces de articular, de producir vídeos cortos, muy potentes, con un discurso claro, sencillo, súper simplista, que va al grano, y el grano es, pues el feminismo está mal. Yo los youtubers antifeministas los considero como un grupo de la manosfera, pero sí que es verdad que no creo que haya un argumentario ideológico específico que defina los youtubers antifeministas, porque entre ellos hay una gran diversidad. Hay un posicionamiento mucho más radical, a otro que puede ser un poco más moderado, que lleva un antifeminismo de una manera más camuflada, y luego hay otro que utiliza pues una base más empírica, más de datos, más pseudocientífica. Entonces es un grupo muy diverso, pero es el grupo que para mí, más peligro tiene en cuanto a ser bisagra. Es un grupo bisagra a otras comunidades de la manosfera y a grupos de ultraderecha. Mientras que los activistas por los derechos de los hombres pueden tener unos links con la ultraderecha
más directos, porque pues igual cuentan con activistas que provengan de grupos de derechas, de ultraderecha. Los youtubers antifeministas tienen unos links más performativos, en el sentido de que en un vídeo están criticando a la ministra de Igualdad en España, Irene Montero, al mismo tiempo que más tarde utilizan declaraciones de líderes de ultraderecha y las defienden. Es decir, no se posicionan, o muchos no se posicionan de forma muy directa, pero en sus vídeos acaban por defender un discurso y vilipendiar otro. Entonces, los youtubers antifeministas son muy diversos, pero pues todos tienen este pegamento ideológico del antigénero. Entonces, sí, vamos, hay un montón, y son capaces de crear contenido extremadamente entretenido. Y bueno, acá repito un poco lo que decía antes, existen en todos los países, ¿no? Tal vez la imagen que yo agarré era de España en particular, pero bueno, están en todos los países. Y acá también lo que vemos, como vos bien marcas, es que se articulan otras discursos, ¿no? El discurso libertario, por ejemplo, ¿no? El discurso del Estado no sirve para nada, el discurso me voy a vivir a un paraíso fiscal para no pagar los impuestos. Y entonces ahí se mezclan un montón de cosas y ahí vemos cómo se articula la diapositiva inicial que teníamos, ¿no? Todos los caminos que nos van llevando a tener una visión política determinada. Pero bueno, en todo caso, si surge algún ejemplo después o queremos comentarlo, lo profundizamos, si hay alguna pregunta sobre eso. Están todos, me veo y todas muy, muy atentos porque no están moviéndose mucho las preguntas. Vamos a pasar a uno que, estos sí me hacen reír. Acá no, de hecho en el episodio tuve que reírme en alguna parte o ser irónico al menos, porque este me supera. Es el grupo que ya no, en cuestión de, en el ridiculómetro, ¿no? Es como que se rompe. Que son los gurúes o gurús de la seducción, que yo lo conocí a través de algún video. Había un chico que era guionista y que hacía como que era periodista, entonces veía videos de internet y como que desarmaba mitos, ¿no? O agarraba un video de estos que vendían, no sé, te vas a hacer rico en 3 días si me haces caso, y entonces él demostraba cómo estaba mintiendo y se metía en los grupos eso y demás. Y una vez lo hizo con uno de estos gurúes de la seducción y ahí los conocí y después me volví a reencontrar con ellos a través de tu paper. No sabía que estaban adentro de ese estudio, o sea, de esa manosfera, pero claramente después cuando uno lo ve dice, obvio, cómo no iban a estar ahí, ¿no? Bueno, como que uno ahí tiene esos despertares. Y aparece este grupo que es muy interesante porque, a diferencia de los demás, nos ofrece un servicio, ¿no? ¿Nos querés contar un poco cuál es la utilidad y el rol que juega en la manosfera? Sí, para mí los grupos que más rédito económico sacan a esta posición antifeminista son los youtubers antifeministas, porque para ellos es un negocio, como tú bien dijiste antes. Y también, como último apunte, este discurso libertario antisistema es canalizador del antifeminismo, porque el feminismo pues, se ha institucionalizado, forma parte del Estado, entonces ir contra el Estado, por ende, es ir en contra del feminismo. Y el otro grupo que tiene una industria montada en base del antifeminismo son los gurús de la seducción, porque como tú bien dices, te dan un servicio. Y estos, pues volvemos a hablar de la victimización masculina, del ginocentrismo, de la sociedad beneficia a las mujeres, pero los gurús de la seducción se zafan de este victimismo, y dicen, vale, pues la sociedad es corrupta, lo que hay que hacer es jugar el juego de la sociedad, y esto se hace a través de la aplicación del método. El método hace referencia a un libro de seducción publicado por un gurú de la seducción americano, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, Jordan donde, Peterson. pues, Este del método es Peterson. Jordan Peterson. Peterson, me parece, no sé, a ver, ¿En serio? lo voy a googlear. No, no sé, puede usarme, porque Jordan Peterson es un mes más dando una charla. Bueno, ahora no lo encuentro. Me parece que Uy, ¿se ha Silvia se te está colgado? yendo la conexión. A ver, ¿estás por ahí? Bueno, Silvia me parece que se le cortó. Em, a ver, ahí estás. Ahí volviste. No volviste todavía. Em, ahí estás, ¿no?
¿La ven ahora? A ver, Andrea. Creo que ahí va, ¿no? He ¿Vos vuelto. ¿Se me me escucha escuchás, bien? Silvia? ¿Me escuchás? Mm, ¿Qué pasó ahí? Lo nombramos a este señor y se pudrió todo. Es lo que tiene Jordan Peterson. Te voy a cerrar cosas en mi ordenador por si acaso. Claro. ¿Hola? Te escucho. ¿Vos me escuchás a mí? A ver si estamos con mucho Sí. delay o estamos Sí, sí, bien. sí. Perfecto. Bueno, un poquito de delay se va a Vale. acomodar solo, supongo. No lo nombremos más, Sí. por favor. Arriesgo, o sea, Pues tratando sí, de. el método, donde en este libro Dale, dale. lo que se hace es se identifican o se desarrollan una serie de técnicas de seducción con el fin siempre de obtener sexo. En estas técnicas, pues se acaba, se construye el consentimiento de las mujeres como simplemente un obstáculo que hay que superar a través de pues, la aplicación de diferentes técnicas, diferentes estrategias de ligue para ganar. El ganar es obtener el sexo. Estas estrategias muchas veces se acaban reproduciendo o acaban llegando a comportamientos vamos, depredadores, de manipulación, de, incluso coerción sexual, porque bueno, el consentimiento no existe y así se desprovee a las mujeres de cualquier tipo de agencia sexual. Y muchas de las manipulaciones pues tienen que ver con manipulación psicológica, con intentar que las mujeres asuman un rol de inferioridad. Y aquí pues sale la cuestión del negging, no sé si se conoce, es una estrategia de ligue que se basa en dar un cumplido, eh, perdón, en insultar disfrazándolo de cumplido. De forma que pues desestabilizas un poco a la mujer, no sepa ya muy bien si es que le gustas o no, con el objetivo de que ella busque siempre tu aprobación, de mantenerla un peldaño por debajo de ti en la situación de ligue, para así pues crear una dinámica de poder desigual en la que tú como hombres tomes las riendas. Entonces en esto consiste un poco los gurús de la seducción y aunque no todos caen en estas conductas depredadoras, sí que se llega a desdibujar el consentimiento y a desdibujar también los límites entre lo que es una relación sexual consentida y lo que puede acabar en un abuso sexual o incluso en una violación. Así a grandes rasgos de los gurús de la seducción. Claro. Ahí es interesante porque también se da otro debate que también es como que escucho recurrentemente, ¿no? Que es esto de los límites que cruza esta gente, ¿no? Porque ellos tal vez se escudan diciendo, bueno, yo quiero, como cualquiera, conquistar o tener una relación con alguien, entonces tengo que hablar con esa persona, entonces, ¿qué le digo y que no le caiga mal? Entonces, como que medio que se victimizan, ¿no? Y se ponen en ese lugar de, al final no puedo hablar con una mujer, o sea, no sé cómo me acerco sin que me nombren machista y demás. Claro, y aquí entran en juego todas las técnicas que se han desarrollado como servicio a los hombres que sienten que ya no se pueden acercar a una mujer porque van a ser tildados de depredadores, de creepies, de babosos. Entonces han desarrollado una serie de técnicas para intentar pues, pasar página de esto y llegar a mantener relaciones sexuales con la mujer. Y algo muy importante de los gurús de la seducción es que capitalizan en el victimismo, bueno, no en el victimismo, capitalizan en la situación desesperada de muchos hombres, entre ellos chavales jóvenes que posiblemente ni siquiera hayan tenido la oportunidad de estar en una situación o en un contexto de ligue, capitalizan de ellos ofreciéndoles un servicio que muchas veces resulta en no ser efectivo porque pues, las técnicas obviamente no son fiables ni están probadas y lo que es interesante es que gran parte o parte de los hombres que han gastado cientos, si no dólares o euros en asistir a cursos, en comprarse los libros, en participar en jornadas intensivas, en seminarios,
acaban por descender al mundo incel. Porque a pesar de haberse gastado todo ese dinero en gurús de la seducción, lo que han hecho es se han despertado pues, de esta engañifa que son los gurús de la seducción y pues se meten en el mundo incel, descienden en la manosfera, se tragan la píldora negra y acaban haciendo campañas casi de odio contra los gurús de la seducción, intentando prevenir que otros jóvenes caigan en sus garras, porque son, pues, es una industria sin ningún tipo de escrúpulos, ya no solo contra las mujeres, sino muchas veces contra los propios hombres, porque defienden unas ideas de estética. Tienes que vestirte así, tienes que tener un trabajo que pague, y si no, no vas a conseguir mujeres, y si no consigues mujeres, vas a ser un hombre que carece de respeto y estatus social. Entonces, es un discurso ya no solo contra las mujeres, sino también contra los propios hombres. Acá hay una pregunta de Stephanie González, que me pone muy contento leerla porque ella siempre nos escribe por redes y demás. Uy, ¿qué pasó? Se me fue. No. Acá está. ¿Cómo han enfrentado los colectivos feministas a estos generadores de contenido? Tal vez se refiere un poco más a los youtubers feministas, ¿no? Esto es un poco lo que decías antes. ¿Han sido más efectivos estos grupos de la manosfera en sus narrativas que los colectivos del feminismo? ¿Cómo lo ves? Pues sí, no. A ver, yo no me gusta caer en una visión muy distópica de no hay esperanza, porque creo que ahora mismo estamos en una situación de una polarización extrema, donde el feminismo, el discurso feminista ha calado en la juventud, por lo menos en la juventud femenina o en la juventud de otros géneros no masculinos, donde cada vez hay más gente joven que se quiere identificar como feminista, que se siente interpelado por la lucha, que va a las movilizaciones. Estuve en la del 25N, había una cantidad de jóvenes increíble que yo cuando era joven, cuando tenía 14 años, el feminismo era una palabra que tú querías, ver en la distancia. Y ahora no. Al mismo tiempo se está dando un poco lo opuesto, que es el antifeminismo cada vez está calando, si no más, está ocupando mucha de la agenda mediática, porque el golpe del clic de la industria de los medios pues funciona, pero creo que hay deberes que hacer. Lo que decía antes, hay deberes que hacer desde el movimiento feminista, intentar contrarrestar estos mensajes de una manera que entienda el público sobre el que quiere hacer incidencia, o que quiere abordar, y que se intente mover en el léxico, en la misma comunicación, para intentar ganar territorio. Creo que es algo que queda por hacer, aunque cada vez hay más creadoras de contenido feminista, pero todavía hay que seguir. Mira, justo para tal vez articularlo con esto, y me llegó una pregunta interesante de Julio Cortés Morales, que ahora vamos a profundizar, es el siguiente punto, pero antes terminamos con la manosfera, y justo esto que decías, ¿no? De la producción de contenido, y cuando yo buscaba información y algún que otro audio para poner en aquel podcast de aquel momento, me encontré con que había un montón de youtubers antifeministas femeninos, femeninas, o sea, mujeres, ¿no? Que de hecho estaba muy inseguro de si estaba eligiendo bien, porque era muy confuso, y el discurso, al ser irónico también, a veces lo repiten, el discurso feminista, pero para burlarse de él, ¿no? Entonces ya no sabía si estaba escuchando un debate o qué era lo que estaba pasando ahí. Opté por dejarlo porque no quería confundir más, y por eso las mujeres antifeministas no aparecen en el episodio, pero tal vez sí sería importante que vos nos cuentes un poco el rol que juegan ahí y que cómo la describís, ¿no? Hay una presencia importante de mujeres antifeministas, y esto lo desarrollamos en un trabajo posterior, que articulan un imaginario o un argumentario ideológico que se posiciona ya no solo antifeminista o contra el feminismo, sino como guardianas de los hombres que ven que están perdiendo derechos, que están siendo vilipendiados, que están siendo humillados. Y esto en el ámbito de la manosfera, pero en el ámbito político, las mujeres antifeministas y bueno, también la manosfera tienen una función, tienen un rol de legitimización de toda la teoría antifeminista, todo el postulado antifeminista, porque es difícil cuestionar el antifeminismo si viene de una mujer, porque bueno, si lo dicen las mujeres, ¿cómo no va a ser verdad? Si es que hasta las mujeres se posicionan
contra el feminismo, cuando son realmente las que más tendrían que ganar, ¿no?, de este feminismo hegemónico, debe ser que es real. Que el genocentrismo existe, que el proceso para quitarle derechos a los hombres pues, se está llevando a cabo. Entonces tiene un rol fundamental de legitimización del antifeminismo. Y en el caso del ámbito político, este rol también se liga con las posiciones antimigratorias. Y aquí pues entramos en el tema del concepto del femonacionalismo, que lo desarrolló en primera instancia Sarah Farris, que lo describe como un proceso a través del cual los partidos de extrema derecha utilizan o instrumentalizan la lucha por los derechos de las mujeres con fines pues antimigratorios, especialmente lo utilizan como arma arrojadiza contra hombres no blancos y especialmente contra hombres musulmanes, porque se defiende una visión donde pues la única desigualdad que existe real es en países de fe musulmana. Entonces, el discurso femonacionalista ha calado en Vox, en España, pero también en un montón de otros partidos de extrema derecha y también en comunidades antifeministas de mujeres online, donde pues se ve como que el Islam es la amenaza hacia la igualdad en los países donde ya hay una igualdad o se entiende o se defiende que ya hay una igualdad, y lo que hay que hacer es presionar al feminismo hegemónico para que tome cartas en el asunto y pues desarrolle políticas migratorias más duras y defienda las fronteras. No sé si me he ido un poco de Sí, la... no, es que está clarísimo y como yo trabajo o trabajamos en Epidemia Ultra y en la Werkstatt también fue Social Forschung, todos estos temas, empezás ahí a encontrar todos estos puntos de contacto, ¿no? De cómo tiene sentido también, no es que tiene sentido, bueno, tiene sentido interno, ¿no? Pero claramente se apoyan, me había escrito acá en sesgos cognitivos, ¿no? Hay una mujer que dice eso, entonces es verdad, ¿viste? De pronto, entonces hay en la lista de Vox o de AfD en Alemania o de no sé cuál partido, hay un extranjero, bueno, entonces no están en contra de los extranjeros, si hay un extranjero ahí, ¿no? Y así hay ese tipo de razonamientos o de utilización, de instrumentalización de la gente y de los discursos. A ver, empezaron a surgir un montón de preguntas todas de golpe. Borja nos pregunta si hay casos de mujeres que participen de alguna forma en estos ambientes. Bueno, recién, no sé si es lo que estábamos hablando recién de las mujeres antifeministas, si ahí respondimos a tu pregunta y si no, bueno, no, nos contás. Si querés que profundicemos. Julio Cortés Morales justamente hablaba de lo que acabas de mencionar, ¿no? De que se habla bastante, o se habla menos, según su visión, de lo que se define como femi o femonacionalismo que del antifeminismo, y ahí, bueno, es interesante también analizarlo para entender el contexto completo, ¿no? Porque uno tenga más o menos peso. Ahí aparece, por ejemplo, la figura de Giorgia Meloni, que en Epidemia Ultra la comentamos, y un poco identificando esta capacidad de ella y de su discurso de tomar un montón de valores de, por ejemplo, la igualdad de género, ¿no? Hay un discurso muy potente que, no el que grita, que usé en el podcast, sino otro, donde ella explica, ella dice, yo siempre sabía que como mujer tenía una posición de desventaja frente a los hombres. Y ahí me hice fuerte, porque me di cuenta que no me veían venir. Y eso, bueno, es un discurso que te llama, ¿viste? Que te moviliza, que te toca algo. Después, bueno, ves lo que hace Meloni, lo que decide, la política pública que lleva adelante, bueno. ¿Qué te parece si escuchamos este pedacito de este video? Después ponemos el otro, nos quedan 2 videitos y ya avanzamos sobre la última parte de esta charla que tiene que ver efectivamente, y ahora sí, con la articulación entre discurso antifeminista y política, y voy a las otras preguntas que dejé sin responder, no me olvido. Vamos. Tristemente sigue habiendo todos los años muchas mujeres asesinadas, pero también hay niños y ancianos que resulta que llaman al 016 y por ser varón les cuelgan el teléfono. Y ese anciano o ese niño de 16 años que es varón y que le están pegando en su casa, también, digo yo, tiene derecho a ser protegido de la violencia. Queremos una ley de violencia intrafamiliar, queremos educar a nuestros niños en el respeto, en la igualdad, y no entendemos que los demás políticos se nieguen a todas estas mejoras. Esa es una gran irresponsabilidad.
No entendemos por qué no quieren acabar con la violencia y por qué no quieren proteger a ese anciano que llama a un 016 si le cuelgan y por qué tiene que estar discriminado por el hecho de ser un varón. Eso a mí no me gustaría contarle a mis hijos. Tengo 4, 3 niñas y un chico. Y no me gustaría contarle a mi hijo que ha nacido en un país en que eres distinto por ser hombre. Duraba 1 minuto y se me hizo largo, imagínate. Hay un montón de cosas para decir acá. Hay una cosa que ya la dijimos varias veces, pero estaría bueno tenerlas en cuenta. Es un recurso del storytelling muy potente, ¿no? Este sesgo cognitivo de decir, porque si llama un chico le cortan el teléfono. Es verdad, ¿no? No hay datos, nadie sabe si es cierto o no que hubo un chico al que le cortaron el teléfono. Tampoco sabemos qué relevancia tiene eso y qué relación tiene con la violencia contra la mujer, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, aparece ahí, es efectivo, te da la sensación de injusticia aquí lo que y te está obliga a jugando posicionarte, ¿no? Sí, perdón, adelante. Perdón, es que hay un poco de delay. Sí. Claro, aquí lo que está jugando, en este caso Rocío Monasterio, diputada de Vox, es en hacer un framing de la violencia que sufren, pues la violencia que existe en la sociedad contra cualquier tipo de persona de cualquier género, lo equipara con la violencia que sufren las mujeres por ser mujeres. O sea, aquí se está desdibujando la violencia de género y se pone en el saco de violencia intrafamiliar como, bueno, es que lo que defienden ellos es realmente la violencia no de género. Porque los hombres también sufren violencia, los niños también. Lo que aquí se está completamente ignorando es que la violencia que se sufre, que sufren las mujeres, viene motivada por la condición, por su género. Por eso se llama violencia de género. Y aquí es muy peligroso empezar a hablar de violencia intrafamiliar porque, por lo menos en el caso de España, cuando se empieza a generar conciencia, se empieza a politizar la violencia contra las mujeres y a desarrollar legislatura, en un principio se empezó a llamar violencia doméstica, porque se entendía que la única violencia que podían sufrir las mujeres era en el ámbito doméstico, por parte de sus parejas. Esto es peligroso porque la violencia de género no existe solo dentro de la familia, no existe solo dentro del matrimonio, puede haber parejas que no están casadas, puede haber violencia por parte de amigos, por parte de otro tipo de personas ajenas a ti. Entonces, acotarlo solamente al ámbito doméstico, que en España, en el caso de España, nos lleva a los años 2000, pues tiraría por la borda todos los avances que se ha hecho en materia de igualdad y en materia de concienciar a la sociedad de que la violencia de género y la violencia contra las mujeres no existe solamente a puertas cerradas, sino que existe como un sistema estructural y sistémico de la sociedad. Y aquí lo que está habiendo es negar la existencia de la violencia de género y encima llevarla otra vez al ámbito privado. Orientando todos estos recursos y todos estos esfuerzos en igualdad contra la violencia a la familia y poniendo otra vez el foco en la familia como núcleo social en España. Un poco pues combatiendo esta lucha que tiene el feminismo contra el status quo de la familia heteropatriarcal. Claro. Y eso es peligroso. No, es muy, muy claro y muy interesante cómo lo marcas. Me hace pensar en las preguntas que nos hacían antes también, así que vamos respondiendo a Julio Cortés, por ejemplo, y demás. Ahora, Julio, vamos a ir un poquito más todavía. Julio Cortés mencionaba lo del discurso anti-islamista, ¿no? Y ahora en el próximo video que vamos a ver hay una mención a eso, medio indirecta, pero bueno, no, es bastante directa. Ahora vamos ahí. Creo que a Borja le respondimos, por favor, que Borja nos diga si está ok. Y acá hay algo interesante que si vos podés responder esto, yo te mando un premio, algún tipo de premio, no sé cuál, porque es una pregunta complicada y es, Antonio dice, todo esto suena a lo de la manosfera, ¿no? A que hay que mejorar individualmente y demás, y el feminismo es más colectivo, ¿no? Digamos, es una lucha colectiva. Mi pregunta entonces es, ¿por qué se amplifica y se propaga más? Y yo agregaría, pareciera más efectivo, el discurso individualista que el de un colectivo, ¿no? Si vos respondes a esto, nos estarías explicando por qué, por ejemplo, gana un partido como el de Javier Milei y bueno, todos los estudiantes de ciencia política de Argentina van
van a cambiar de carrera porque se resolvió la pregunta principal, ¿no? Pues a ver, yo creo que hay una variedad de factores, sobre todo en el caso del feminismo, pero creo que el discurso neoliberalista ha calado y no quiero decir reprogramado, pero ha hecho una reorientación sociocultural donde premiamos, en las sociedades se premia el individualismo por encima del colectivismo. Y se ha hecho una labor de deslegitimar los movimientos sociales y la colectivización como algo que es inferior. Es decir, si no lo puedes conseguir tú como persona individual, pues se te ve o se reproduce este discurso de fracaso. Lo colectivo se tiende a deslegitimar o a ver como algo menor, como algo pues, a lo que se recurre cuando no has tenido éxito en tu vida, éxito individual, y la individualización se tiende a pensar como estás tomando control de tu vida, mientras que los colectivos lo que hacen es demandar al Estado por seguridades, por derechos, por servicios. Si tú te compras, por así decirlo, el discurso individualista, estás simbólicamente tomando posesión, tomando riendas del destino de tu vida, estás como empoderándote, estás canalizando tu agencia. Y esto, pues, ¿quién no quiere sentirse en control de su vida? ¿Quién no quiere sentirse que no necesita del Estado, que no necesita de nada, sino que necesita solamente a él o a ella misma? Entonces es un discurso que tiene mucho calado, sobre todo en los jóvenes, pero también en más adultos, porque da esa sensación de ser autosuficiente, de no necesitar de nadie. Y eso se premia en la sociedad, es decir, vivimos en sociedades donde pedir ayuda se ve como algo negativo, se ve porque tienes que pedir ayuda como último recurso porque no has tenido éxito, no eres una persona exitosa, que es lo que más queremos ser o lo que más nos han vendido que queremos ser. Entonces al final pues acabamos comprando, acabamos alineándonos con unos discursos que ahondan en este aspecto y promueven el participar en esta cultura individualista. Y al mismo tiempo esta cultura individualista nos hace caer en unos hábitos de consumo, sobre todo pensando en, por ejemplo, los gurús de la seducción, que, vamos, si eso no desprovee de agencia, entonces no sé ya qué es. Sí, es muy interesante cómo lo planteas y también esta idea, ¿no? De que tenemos tan arraigada, ¿no? De que lo mejor es el individuo que compite, porque ahí se hace mejor, ¿no? En esa lucha. Y de hecho, hace no mucho tiempo había leído algunos de estos libros sobre cerebro, neurociencia y demás, y era interesante porque las conclusiones de los científicos que trabajan seriamente sobre estos temas es que lo que nos hace humanos y más exitosos es la cooperación, ¿no? En el fondo, no la competencia. ¿No? Obviamente que siempre hay algún momento, en alguna situación donde se compite y donde hay una discusión, debate, un conflicto, hay que resolverlo, pero en general la cooperación nos lleva más lejos, ¿no? Pero bueno, esa es tal vez otra discusión para otro día. Ciro Araya nos pregunta por el caso argentino, ¿no? Él dice algo interesante, ¿no? Que de alguna manera ejemplifica lo que veníamos diciendo, y es que si bien Milei claramente tiene un discurso violento, niega las desigualdades, ¿no? Él dice que según cómo se mide hay desigualdad. Bueno, sí, claro, yo también. De hecho, hay que tener cuidado con esto de los datos, incluso cuando uno mismo los usa, ¿no? Uno cita un estudio, X, el que sea. Hay que ser consciente que los datos que se usan no son libres de culpa y cargo. También alguien los construyó, aunque parezcan absolutamente inertes y producto de la realidad, ¿no? Alguien construyó ese dato que dice pobreza X%. Bueno, ¿cómo definís pobreza para saber cuánto por ciento? Digo un ejemplo, ¿no? Volviendo entonces a la pregunta de Ciro Araya, él decía, Milei tal vez no fue el que tomó esa bandera del antifeminismo, es decir, de luchar contra el ni una menos en el caso de Argentina, sino que eso lo hizo más su candidata a vicepresidenta, actual vicepresidenta electa, Villarruel, y que de alguna manera tal vez fue una estrategia para decir, bueno, si lo dice una mujer, no estamos en contra de las mujeres, sino que en realidad es, bueno,
No sé si querés agregar algo a eso o vamos con el segundo video que nos quedaba, así también vamos cortando, que si no, Vamos, sí, sí. se enoja Andrea. No, mentira. ¿Esto qué es? ¿Un spot? Sí, es un spot de Vox. Ok. 6 minutos de spot, se lo tomaron A los tranquilo. feministas les diría que dejen de buscar enemigos y que empiecen a construir un discurso ilusionante, ¿no? Y que dejen de utilizar ya un lenguaje excluyente con las mujeres que no compartimos toda su doctrina. Que dejen de querer imponernos a una mayoría de las mujeres un discurso único, que dejen de colectivizarnos, porque mujeres somos muchas y muy distintas, y cada una de nosotras tenemos y queremos poder hablar en nuestro nombre. Ahí aprovecho que viene la musiquita insoportable. Es interesante esto de intentar generar ese conflicto, ¿no? Me están obligando a, en lugar de dejarme que yo entienda cierta realidad, ¿no? Ujú. Bueno, le voy a adelantar un poquito para no tener que fumarnos a... Ella trabaja con un teléfono, ¿viste? Que se saca fotos de la obra. Bueno, yo las pocas veces que me he sentido discriminada ha sido probablemente con el mundo musulmán en las obras, donde no me dejaban dar órdenes, ¿no? No toleraban que una mujer les diera órdenes en obra y ponían siempre un interlocutor. Y también me he sentido discriminada con algunos periodistas que hablan de las mujeres sin hablar de su trabajo y hablan de esposa de o hija de. También ahí me siento discriminada, pero nunca más. Sí, es que tienen la desfachatez de ir a las manifestaciones, por ejemplo en Washington, las mujeres feministas, acompañadas de mujeres cubiertas, con un burka. Y en España tienen la desfachatez de montar aquelarres en la Gran Vía, pero no se atreven a ir a los colegios a decir qué pasa con las niñas que a los 12 años van veladas a clase y dejan de hablar a sus compañeros varones porque tienen una cultura que se lo impone, ¿no? Y de eso no quieren hablar. Nosotros sí queremos hablar de todo eso, porque creemos en la verdadera igualdad. Hay ese concepto otro, ¿no? Para discutir la verdadera igualdad, ¿no? Hay igualdad no verdadera e igualdad verdadera, ¿no? Y ellos tienen hay que estar de su lado porque tienen la verdadera, digamos. Sí, por cierto, bueno, si quieres, vamos, el vídeo solo hace repetir más que eso y como vamos mal de tiempo, por mí lo dejamos aquí y puedo hacer un comentario breve. Aquí vemos el femonacionalismo en su máximo esplendor, que es la instrumentalización de la lucha contra, de las mujeres con fines islamófobos, antimusulmanes. Se presenta un caso como que, vamos, no sé ni de dónde lo ha sacado, de que las niñas a los 12 años se ponen lo que ella considera el burka, que realmente es el hijab, lo está utilizando la terminología mal, y dejan de hablar con los chicos, como tú decías, de dónde viene, es una práctica extendida, dónde está extendida, en qué te basas para afirmar tal cosa, y presenta el feminismo ya no solo como algo supremacista, sino que encima ignora la realidad, la desigualdad real que sufren las mujeres musulmanas por parte de pues, los hombres musulmanes, que se entienden como monolítico, malvado, realmente el antifeminista y misógino, pues para intentar presionar para defender fronteras, está pensando en inglés, para defender fronteras y políticas antimigratorias, donde la agencia de las mujeres musulmanas se niega, se elimina completamente y se caracteriza a los hombres musulmanes como una entidad no deseada y no deseable en el territorio, en el caso de aquí, pues en el territorio español. Clarísimo, clarísimo. Ahí vemos un poco cómo vamos cerrando el círculo también de la charla y cómo encontramos esas relaciones. Te hago la última pregunta para cerrar, que tiene que ver con la primera que llegó muy temprano, la de Santiago, que ya en algún momento te la hicimos, pero para cerrar de alguna manera, según lo que vos aprendiste,
cuando discutimos, ¿no?, sobre estos temas, sobre cualquiera de estos argumentos antifeministas, ¿no?, esto que acabamos de escuchar tal vez de Rocío Monasterio, que por cierto es, ya lo dijiste, ¿no?, política de Vox, la ultraderecha española. ¿Cómo discutimos sobre estos frames que nos plantean? Por ejemplo, ¿cuál es la igualdad verdadera? ¿No? O cuál es esto de no me dejan pensar diferente. No sé dónde dice que no se puede pensar diferente, pero ellas se victimizan. ¿Cómo hacemos para no entrar en esos frames, para no reproducirlos, ¿no?, para tener un discurso que de alguna manera nos permita construir una alternativa a eso, ¿no? Y discutirlo, como decías vos, desde otro lugar? ¿Qué es lo que vos pudiste aprender en estos trabajos que hiciste, en estos estudios? Pues creo que hasta cierto punto hay que aceptar con que vas a acabar reproduciendo alguna de estas ideas porque tienes que cuestionarlas. Yo creo que en España nos ha pillado un poco desprevenidas el avance de la ultraderecha y no se ha sabido responder por miedo a reproducir estos esquemas, estos argumentarios, estas ideologías. Pero si no se cuestionan, se les da terreno. Y eso lo dijo una diputada en un debate parlamentario diciendo, si no actuamos ya, si no intentamos acercarnos sobre todo a los hombres jóvenes, que son pues al final los quienes van a formar el electorado futuro, los estamos cediendo a la ultraderecha, los estamos regalando. Entonces creo que es importante cuestionarlo de una manera rigurosa y de una manera que entienda la forma de comunicarse a través de la cual está calando todos estos discursos. Creo que una buena forma serían las redes sociales, hacer un mensaje entretenido, dinámico, rápido, que vaya al grano, que lo cuestione con datos y que sea pedagógico al mismo tiempo. Creo que ahí está la clave para mí. De hacerlo y aceptar que para cuestionarlo vas a tener que repetir algunas de sus ideas o algunos de sus posicionamientos, pero creo que se puede hacer de una manera efectiva. Vamos, yo quiero confiar en que se puede hacer de una manera efectiva porque si no, ¿qué podemos hacer? Sí. Bueno, para cerrar, Julio Cortés, gracias por la mención. Él habla de que Milei, o también en el caso de Chile, se habla de los verdaderos argentinos, los verdaderos chilenos, ¿no? Es un recurso muy, muy recurrente. Así que nada, para cerrar, si ahora se te ocurre algo y si no, después nos lo mandás, ¿algún libro, algo para recomendar, para profundizar sobre esto? Sí, un libro que además tiene un montón de capítulos en diferentes países de Latinoamérica, que ha salido, pues creo que fue el año pasado o este año, no estoy segura. La reacción patriarcal. Está editado por dos académicas españolas, pero cuenta con capítulos de académicas latinoamericanas. Creo recordar que hay un capítulo en Brasil, posiblemente otro en Argentina, en México, y hace un barrido sobre el antifeminismo y la ultraderecha o la ultraderechización y la ofensiva antigénero de una manera muy exhaustiva y se llama La reacción patriarcal y lo recomiendo totalmente. Muy bien, ahí tienen la recomendación de Silvia. Bueno, Silvia, para cerrar, mil gracias. Si te queda algo importante para decir, ¿es ahora o esperás hasta el próximo seminario o la próxima vez que te entreviste? Estoy muy contento de que hayas aceptado, te agradezco mucho que te hayas tomado estas 2 horitas para estar con nosotras y nosotros y nada, simplemente agradecimiento. Gracias a vosotras y vosotros y lo siento, dije que era concisa y al final me tenéis que echar de aquí porque no me callo. No, Gracias. por favor. No, por favor. Te agradecemos mucho y bueno, nada. Andrea, Miguel, no sé si quieren decir algo para cerrar o simplemente nos despedimos. No, muchas gracias también en nuestra parte, Silvia, y seguimos, hay mucho trabajo y lo de la risa es verdad que lo habíamos hablado antes, porque es un mundo brutalmente que se prestaría, otros no, otros de los que estamos hablando son solamente brutales y peligrosos. Este tiene un punto donde la risa quizás lo desenmascaría, pero bueno, hay que darle vueltas. Franco, sí. Andrea, vamos a darle una vuelta a esto. Ya te iremos contando, Silvia. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Chao. Adiós. Chao, muchas gracias por todo. Buenas noches.
Adiós.